Muy buenas tardes, queridas familias y estudiantes. Nos encontramos nuevamente en esta entrega informativa correspondiente a la retroalimentación que nos había quedado pendiente por esa semanita de, festividades patrias y que tiene que ver con la guía que nosotros desarrollamos el 7 de septiembre. Ya, por lo tanto, nosotros vamos a hablar sobre aquella guía que tenía que ver también con el tema de la exploración y conquista de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, para que vayamos haciendo una retroalimentación, un recordatorio de los contenidos que revisamos en aquella fecha. Ya. Hoy día el video explicativo corresponde entonces a cómo desarrollar esta guía y bien las correcciones por acierto o error de cada ítem. ¿Ya? Entonces vamos con cada una de las partes. Primero las preguntas metacognitivas, segundo la selección múltiple y finalmente tercero lo que será la sección de opinión. Dentro de las preguntas metacognitivas tenemos ya nuestras, frecuentes preguntas que son el que aprendimos hoy, donde evidentemente uno puede responder con lo que es el objetivo de la clase o bien con lo que le haya parecido más llamativo de aquella, lo que le haya quedado en su impresión o bien lo que haya aprendido de alguna forma y que le haya quedado en la mente. Entonces, por esa razón yo quiero hacer mi respuesta y con ello la construyo de la siguiente forma. Hoy aprendimos a caracterizar el viaje de exploración y conquista de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia para comprender el inicio del sincretismo cultural entre los indígenas del territorio nacional y la hueste española. Entonces, ¿qué es lo que aprendí yo con esta clase? Lo que acabo de decir. Por otra parte, si usted tiene algún otro, digámoslo, aprendizaje personal, también es rescatable siempre y cuando sea, obviamente, relacionado a lo que es el contenido. ¿Ya? La segunda pregunta, ¿en qué situación diaria podría ocupar esta información? Yo ofrezco como respuesta lo siguiente. Esta información me podría ser de utilidad a la hora de interiorizar que es malo mentir. Obviamente porque nos damos cuenta que en el último ítem de la opinión, Pedro de Valdivia utiliza sus cartas con aquel sentido, es decir, miente para ganar ayuda, para lograr su objetivo. Entonces, para mí, el valor de aquí rescatarle la moraleja es que obviamente es malo mentir. O peor aún, mentir para lograr mis objetivos. O también nos serviría esta información para comprender los orígenes de nuestra cultura chilena, ya que de alguna forma, gracias a Pedro de Valdivia, obviamente se funda la ciudad de Santiago y un montón de otras ciudades, y con el tiempo se consolida lo que es este proceso de colonización en el territorio nacional que no había sido posible anteriormente con la exploración de Diego de Almagro. ¿Ya? La organización de las ciudades, ya que todas las ciudades son iguales, es decir, la fundación de ciudades españolas tiene una, digámoslo, distribución muy similar, como vimos, como podemos decir, de la ciudad colonial, por así decirlo, de la urbe colonial, y de esta forma podemos entender por qué todas las ciudades, por ejemplo, tienen una plaza de armas central, es decir, rodeada por una iglesia, o bien también con una alcaldía o un municipio cercano. Entonces, por esta razón entendemos por qué nuestras ciudades, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, la ciudad de San Clemente, la ciudad de Talca, Curicó, son de esa forma organizadas y no de otra. ¿Ya? En su parecido arquitectónico también. Y finalmente también podemos, también buscando el lado bueno de esta situación de Diego Almagro y Pedro Valdivia, valorar lo que es el esfuerzo y los logros de la perseverancia, es decir, no se rindieron, siguieron firmes en las convicciones de sus, digamos, los valores, de sus metas por lograr y obviamente al final de cuentas terminaron logrando lo que se habían propuesto. Entonces también es rescatable de esa forma. Obvio, no, como vamos a ver en la crítica que vamos a hacer un poquito más adelante en la opinión, no por los medios que ellos utilizaron. Ya tenemos que entender que siempre uno cuando quiere lograr algo tiene que empeñarse en hacerlo, tiene que proponer un esfuerzo, pero no así utilizar cualquier medio para su cumplimiento. ¿Ya? Hay que tener valores y mantenernos fieles a esos valores. ¿Ya? Eso con respecto a lo que es la pregunta metacognitiva. Ahora bien, una última aclaración. Si usted desea de alguna forma incluir otro uso rescatable, otra utilidad rescatable, bienvenido sea y es válida también. ¿Ya? No solamente lo que yo diga, también es mucho de lo que usted diga también, porque lo que es utilizable, lo que es de uso para mí, probablemente para usted no. Y usted tiene otra perspectiva, otro punto de vista y también puede ser válido. ¿Ya? Recordar que esta situación de la que estamos haciendo análisis hoy día no tiene que desarrollarse absolutamente nada, es simplemente un trabajo de comprensión lectora y retroalimentación para que usted haga el feedback de lo que haya sido lo que es, o lo que es, mejor dicho, la actividad de la semana antes pasada. Entonces, aquí lo importante, o bien corregir si es que se equivocó en alguna de las actividades,
de los ítems. Como ya se ha dado cuenta, envío una corrección breve e inmediata cuando usted me entrega la guía, cuando usted me hace entrega de esa evidencia. Y con lo mismo también ahora se puede dar cuenta por qué estaba mala, la justificación de por qué estaba mala. ¿Ya? Vamos al segundo ítem. En el segundo ítem tendremos la selección múltiple. La selección múltiple tenemos que recordar nosotros que es un ejercicio de conocimiento específico, donde usted tiene que trabajar con lo que es la comprensión lectora, el texto que se envía en el archivo Word o bien con la adecuación que se hace con el PPT. Y por lo tanto es importante y rescatable que usted vaya subrayando y vaya trabajando esa comprensión lectora, vaya haciendo un resumen propio, vaya tomando apuntes, subrayando, por ejemplo, personajes, nombres de personajes, fechas, que también es importante, o lugares, también situaciones, ya que si lo entendemos de este punto de vista, por ejemplo, en lo que es historia o lenguaje, todo lo que es el ramo humanista, normalmente la comprensión es uno de los, digámoslo, de las herramientas más utilizadas y que mejor nos propone a nosotros un entendimiento de la materia. Por tanto, hacer una buena comprensión lectora, aprender a hacer una buena comprensión lectora, es vital para comprender todas las demás cosas. ¿Ya? De ahí la importancia y relevancia, por ejemplo, en la historia de que tomemos en cuenta nombre de personajes importantes, de lugares importantes o bien de fechas importantes. Entonces, si usted ve una fecha o un nombre, inmediatamente subrayar o tomar un apunte o incluirla dentro de su resumen como fuera el caso, para que de esa forma después cuando vaya a buscar la respuesta le sea mucho más fácil y rápido encontrarla. ¿Ya? Vamos entonces, después de este pequeño consejo, a trabajar lo que es la selección múltiple. El primero dice, la primera expedición hacia territorio chileno estuvo a cargo de, y aquí tenemos la opción A, Hernán Cortés, que no es Hernán Cortés, ya que él obviamente participa o es más reconocido por lo que es la participación en la conquista de la civilización azteca, entonces no va bien el caso. Francisco Pizarro podría ser el caso, ya que llegó cerca de Chile, pero no es así, ya que él es más reconocido por lo que es el proceso de conquista de lo que es la civilización inca. Alternativa C, Diego de Almagro, que como veremos es la justificación, es la respuesta correcta. Y finalmente D, Pedro Valdivia, que no corresponde, ya que él participará o será reconocido, mejor dicho, por la segunda expedición que ya dará el proceso de conquista propiamente tal. ¿Ya? Entonces, aquí en mi respuesta yo otorgo lo siguiente. Según la sección expedición de Diego Almagro, el proceso ocurre entre 1535 y 1537, cuando Diego de Almagro deja la ciudad de Cusco con rumbo hacia el sur. Inmediatamente ahí está, en ese pequeño fragmento, la respuesta. ¿Ya? Ya dimos justificación de por qué las otras no son correctas, pero también es importante tener en mente que cuando uno responde una pregunta, probablemente esa respuesta o el por qué no es esa alternativa la correcta, nos dé luces o nos dé orientación para responder otras preguntas que vengan más adelante. ¿Ya? Número 2. Según Villalobos, Sergio Villalobos, razón por la cual Diego Almagro decide explorar hacia el sur de Cusco. En la alternativa A tenemos rumores de riqueza contados por Moctezuma y Cuauhtémoc, lo cual, si bien el hecho sí ocurre, es decir, hay rumores de que hay una riqueza importante hacia el sur del territorio de Cusco, el territorio inca, lamentablemente aquí los dos emperadores, Moctezuma y Cuauhtémoc, no corresponden, ya que ellos son partícipes de la civilización azteca. Ya, en este caso acá tendría que haber sido Atahualpa y Manco Inca II. Atahualpa padre, Atahualpa hijo. O Manco Inca II, que vendría siendo el sucesor propuesto por Pizarro. ¿Ya? En la alternativa B, malas relaciones con Pizarro por la gobernación de Cusco, y esa es la alternativa correcta, y después veremos el fragmento donde se encuentra, pero aclarar que la alternativa B sería la correcta en este caso. C, un territorio más rico que Cusco hacia el norte. Tenemos que hacer un trabajo de lógica, ya que obviamente entendemos que los conquistadores, los españoles, vienen bajando, es decir, en este mapa, en nuestra noción de las direcciones planteadas en este universo, en nuestro planeta Tierra, que ellos van en dirección hacia el sur, es decir, parten en Guanajani, ahí en San Salvador, en América Central, si se le puede llamar hoy en día, y posteriormente recorren hacia el sur para buscar o encontrarse con nuevas civilizaciones. Lo hacen de alguna forma, encontrarse con los aztecas y luego al encontrarse con los incas en el Perú, es decir, entonces vienen en dirección sur. Decir que es hacia el norte donde van a tomar rumbo ahora, es decir, que van a revisar lo ya visto anteriormente.
¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí es solamente un ejercicio lógico de decir, no, hacia el norte no, porque la dirección está hacia el sur. O bien decir, Chile, digámoslo, en una ubicación espacial, referencial, hacia qué dirección se encuentra de Perú y simplemente saber que está, Chile está al sur de el Perú, ¿ya? Y D, reconquista inca de Cusco, que en ningún caso puede ser correcta porque no hubo una reconquista efectiva de Cusco. Si bien a lo mejor Manco Inca II tuvo algún intento, este no fue exitoso. Entonces, hablar sobre que hubo una reconquista de Inca del Cusco no atiende a la situación, o bien no es hablar de un hecho real, por así decirlo. Entonces, vamos a decir entonces la respuesta que, según la sección de expedición de Diego Almagro, encontramos el siguiente fragmento. Según Villalobos S., Sergio Villalobos, las razones para realizar una expedición hacia el sur del Perú, tras la dominación y conquista de la civilización inca, estarían motivadas por la mala relación entre Pizarro y Almagro por motivo de la posición de Cusco. Ya. La gobernación de Cusco, que como bien sabemos, se la entregó a Francisco Pizarro y no a Diego de Almagro. Y por tanto, Diego de Almagro decidió emprender su propio proceso de conquista de un nuevo territorio hacia el sur, que era el territorio inexplorado hasta ese momento. Vamos con la pregunta 3. Y la pregunta 3 dice, la primera expedición hacia territorio chileno ocurre entre los años, y ahí está la incógnita, y ocupa como ruta de entrada y salida, no una incógnita. Aquí hacer hincapié en que todas las fechas están bien, ¿ya? Entonces, para dar una ayudita, tenemos, y no poner en duda esa situación, todas las fechas están bien, de todas las alternativas. Sin embargo, lo que uno tiene que conocer acá, el ejercicio que tiene que hacer, es el de las rutas, la de entrada y la de salida. Entonces, la alternativa A estaría bien en sus fechas, pero no así en las rutas, puesto que entrar por el borde costero y salir por el desierto de Atacama no existe como ruta de algún explorador propiamente tal. ¿Ya? B, en el desierto de Atacama, y no regresan, pues todos mueren, ya que hay un ejercicio de lógica, porque si nos está diciendo ya el encabezado de que hay una ruta de salida, una ruta de retorno, es decir, entonces, ¿por qué nos dirían en una de las alternativas que todos mueren? Es ilógico, eh, entonces pensar que todos mueren, si ya están las tradiciones del encabezado, hey, salieron en algún momento del territorio. Entonces, inmediatamente incorrecta por simple lógica. C, y aquí tenemos la respuesta correcta. Entran por la cordillera de los Andes y salen por el desierto de Atacama. En este caso, con la información que, digamos, lo maneja Diego Almagro, este ingresa por la cordillera de los Andes y luego, al darse cuenta de que este macizo geográfico es infranqueable, sin perder mucho de su hueste en el camino, ya que perdió muchos números aquí, de los acompañantes de los 1500 yanacones y los 500 españoles que lo acompañaban. eh, eh, Hay que entender que eh, no decidió volver por la cordillera, era un hecho de lógica. Y por el contrario, toma otra ruta que vendría siendo el desierto de Atacama, que tampoco fue un poquito más amable. Entonces, lamentablemente, no hubo mucho acierto en las rutas de ingreso y salida del territorio. Al contrario, fue digámoslo, un desconocimiento estratégico que al final de cuentas le valió el hecho de no poder explorar y hacer soberanía efectiva sobre el territorio nacional. Es decir, si por algo Diego de Almagro pierde la oportunidad de explorar más allá y también del Itata y también conquistar el territorio como tal, fundando ciudad y todo el asunto, es porque obviamente se quedó sin gente en el camino, ya de entrada se quedó sin gente. ¿Ya? Y D, entran por el desierto de Atacama y salen por el borde costero, y eso no correspondería porque obviamente eso también tiene que ver con lo que es la empresa de conquista y la expedición de Pedro de Valdivia. ¿Ya? Entonces, en la respuesta entendemos aquí lo siguiente. Según sección expedición de Diego Almagro, el proceso ocurre entre 1535 y 1537. Para dicha expedición, la ruta de entrada escogida sería la cordillera de los Andes, mientras que la ruta de salida sería el desierto de Atacama. ¿Ya? Ahí justificamos por qué la alternativa C es la correcta. Ojo, ustedes no tienen que justificar. Esto yo lo hago para que ustedes tengan conciencia de por qué están acertando en la respuesta o bien están errados en la respuesta. ¿Ya? Este ejercicio usted no lo debe hacer, solamente tiene que marcar, seleccionar lo que es la alternativa que usted crea correcta. 4. ¿Debido a qué factores los españoles pierden interés en la exploración del territorio chileno? ¿Ya?
Ojo que inmediatamente aquí se da una pista, ya que se habla de factores. ¿Ya? Estamos hablando en plural. Entonces tendría que ser más de uno. ¿Ya? Entonces inmediatamente grandes riquezas queda descartado. ¿Ya? Y también es un ejercicio de lógica decir que, porque obviamente van a irse del territorio si tienen grandes riquezas, o porque sería fallida la expedición si encuentran grandes riquezas. Es decir, ese es el objetivo, y si se logra, entonces ¿por qué hablar de algo fallido? Ejercicio de lógica. Segundo, B. Ubicación exitosa del Dorado. El Dorado es un, digámoslo, es un mito donde se encuentra una ciudad dorada, hecha de oro, y obviamente también significaría, al igual que la que tuvieron éxito y encontraron lo que iban a buscar, entonces inmediatamente también descartada. C. Territorio pobre y peligroso. Aquí tenemos dos conceptos, por tanto hablamos en plural, y obviamente eso es lo correcto. Luego veremos la justificación, el fragmento donde aparece, pero aquí es la correcta alternativa C. Y D. Indígenas pacíficas y desarrollados como civilización. Que sean indígenas pacíficos y más aún desarrollados como civilización es hablar de que no es un impedimento, al contrario, es una ayuda. Entonces, por lo tanto, no correspondería por simple lógica. Además, hablar de civilización en el territorio nacional es una contradicción, ya que en algún momento dijimos que solamente tres civilizaciones habían alcanzado este rango en América y habían sido solamente los mayas, aztecas e incas. Entonces, hablar de una civilización también es negar aquella información que dijimos ya hace algún tiempo atrás. Ya, aquí la respuesta aparece según la sección Expedición y Conquista de Pedro de Valdivia. Tras la fallida expedición de Diego Almagro, la mayoría de los españoles pierden interés en territorio chileno al ser considerado de pobre y peligroso. Y ahí tenemos la justificación entonces. Número 5. La segunda expedición hacia territorio chileno estuvo a cargo de... ¿ya? Ya dijimos con el, digámoslo, el reciclaje de la respuesta de la pregunta 1 que Hernán Cortés había participado en la conquista de la civilización azteca. Por su lado, Francisco Pizarro había participado de la civilización, en la conquista de la civilización inca. Y Diego de Almagro era la respuesta de la pregunta 1, entonces él había sido el primer expedicionario a Chile, entonces tampoco correspondía. Por simple descarte podríamos llegar entonces a la respuesta de que Pedro de Valdivia es la alternativa correcta, ¿ya? O bien dirigiéndonos directamente a lo que es la sección Expedición y Conquista de Pedro de Valdivia, donde inmediatamente ya en el título nos da la respuesta. Sin embargo, encontramos el siguiente fragmento. Es en este contexto que nacerá la expedición de Pedro de Valdivia, que viene a reafirmar lo que se está hablando ya también en el título. Entonces, por simple descarte, por fijarnos en el título o bien por leer este fragmento, ya podríamos encontrar la respuesta. Entonces, alternativa D, correcta, la número 5. Llegamos a la última pregunta de la selección múltiple, que sería la pregunta 6, y dice así: la segunda expedición hacia territorio chileno ocurre en el año, incógnito, hay que completar, y consigue fundar la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura en incógnito, también hay que completar, ocupando como ruta de entrada y salida, también incógnito, hay que completar. Aquí nuevamente están las fechas bien, entonces lo que tenemos que poner atención es en la situación de las rutas. Ya podemos utilizar aquí también lo que es la información reciclada del ítem 3 de la pregunta 3 y de ahí sacar la información para responder esta pregunta, o bien ir derechamente a buscar la comprensión lectora en el fragmento, que obviamente nos dé validez. Sabemos que la A no corresponde, ya que la cordillera de los Andes, por la cordillera de salir por el desierto de Atacama, es lo que utilizó Diego de Almagro como ruta, y él le dejó consejo a Pedro de Valdivia cuando se dirigía a territorio nacional de no utilizar su misma ruta, ya que obviamente muchos problemas le había traído. ¿Ya? Por otra parte, la alternativa B, utilizar el desierto de Atacama para entrar y salir por la cordillera de los Andes, no existe como ruta tal entre los expedicionarios al territorio nacional. C, el desierto de Atacama y no regresan, pues todos murieron o todos mueren. Es hablar ilógicamente de una, digamos, la situación que nos dice en el encabezado ya que salió en algún momento del territorio. Entonces, nuevamente repetir, ¿cómo entonces me dicen que todos mueren en una de las opciones? Inmediatamente la descartan. Y finalmente entran por el desierto de Atacama y salen por el borde costero,
vendría siendo la alternativa correcta. Aquí hace una aclaración, ya que en el caso de la expedición de Pedro de Valdivia, no sale toda la expedición de Pedro de Valdivia al territorio nacional, al contrario, él deja muchas ciudades fundadas, disculpen, y esas ciudades con españoles están a la espera, defendiendo el territorio que han conquistado, y utilizan esta ciudad para asegurar ese territorio. Él lo que hace es buscar una ruta de salida del territorio para buscar ayuda, ¿ya? Y cuando también está necesitado y no puede viajar, obviamente, porque realiza algunos viajes, pero se entenderá que un viaje en barco no demora un día en transitar desde, digámoslo, la zona central de Chile hacia lo que es Cusco, son muchos kilómetros. Entonces, por lo tanto, también lo que él realiza son cartas, ¿ya? Es decir, él se queda ejerciendo la administración y en su también segunda estrategia para conseguir ayuda, él escribirá cartas pidiendo ayuda y con algunos motivos. Y eso incluso es nuestra pregunta de opinión de la sección de opinión del día de hoy. 7. En su opinión y tomando en cuenta las estrategias de Pedro de Valdivia en el transcurso de la segunda expedición para adquirir apoyo, critique su actuar con respecto al contenido de sus cartas enviadas a gobernantes, consejos de indias y apoderados en la corte, Carlos V y Felipe II. ¿Ya? Carlos V rey y Felipe II príncipe. Ojo que aquí en este encabezado, y por eso es importante ir leyendo para comprobar, nos dice inmediatamente, tomando en cuenta la estrategia de Pedro de Valdivia en el transcurso de la segunda expedición, ¿ya? Ahí inmediatamente podríamos justificar incluso una de las preguntas anteriores donde se habla o se nos solicita decir quién estuvo a cargo de esta expedición y ahí aparece inmediatamente el nombre de Pedro de Valdivia. Bueno, entonces vamos a dar opinión a esto y aquí eh, antes de comenzar la crítica o la opinión propiamente tal, hay que especificar dos puntos, ¿ya? Los puntos que uno quiere, obviamente, criticar, ya que en este caso sería el por qué debería existir una crítica, o en otras palabras, qué es lo que debemos criticar, ¿ya? En este caso, tenemos que identificar el hecho, y el hecho es el actuar de Pedro de Valdivia con respecto al contenido de sus cartas, porque no tiene nada de malo enviar una carta. El problema es el qué contenían esas cartas. ¿Ya? Y aquí decididamente Pedro de Valdivia va a tergiversar en lo que es la realidad, va a ser una dimensión B de la actividad, que se disculpe de la realidad, para su favor obviamente, diciendo que es un territorio más amable, más rico, más fértil, lo que obviamente es la realidad. ¿Para qué? Para que de alguna forma los españoles al leer o enterarse de estas cartas de Pedro de Valdivia sientan ánimo de venir al territorio. Recordemos que de la expedición de Diego de Almagro se había dejado este territorio como pobre y peligroso y nos dice don Pedro de Valdivia, no, yo avancé un poquito más hacia el sur y la situación cambió totalmente, es decir, los indígenas no son tan beligerantes y el territorio es mucho más fértil y tranquilo de lo que nosotros creíamos, ¿ya? Entonces vengan con toda seguridad y acá nos ayudan y se llevan obviamente un pedacito de tierra para ustedes y obviamente los dividendos que ocurran del usufructo de la tierra, o bien de los lavaderos de oro. ¿Entiendes? Entonces aquí, bajo una férrea convicción de conquistar el territorio, esta necedad que tiene Pedro de Valdivia, él recurre a digámoslo, una frase bastante antiquísima, sobre, por ejemplo, que se desprende del pensamiento de Maquiavelo, no totalmente, sí, que muchas veces ha sido utilizado de mala forma, pero que en este momento nos cae de parilla, es que aquí es el fin justifica los medios. Y no es así, es decir, tendremos que entender que la persistencia de Pedro de Valdivia por asegurar este territorio atrajo a muchos españoles engañados de la realidad de la situación, es decir, fueron a poner derechamente su vida en riesgo por, obviamente, los intereses de Pedro de Valdivia de asegurar el territorio. Y esto en ningún caso, obviamente, tiene que ser justificación del actuar de él, es decir, poner en riesgo la vida de otras personas por mi ambición, en este caso la de Pedro de Valdivia, no es, digámoslo, una justificación del hecho, ni tampoco su tenacidad ni su perseverancia, porque obviamente aquí lo que se pierde de foco es el fin último, el valor ya intrínseco que cada uno debe tener.
y ahí se pierde ese fondo que es bastante noble, es decir, una perseverancia para lograr mi objetivo es súper noble, pero lamentablemente que utiliza cualquier medio para lograrlo, eso es lo criticable de verdad. ¿Ya? Entonces, de ahí nace la situación de la crítica, de que nosotros bien tenemos que empeñarnos en realizar nuestros objetivos, en lograr lo que nos proponemos, sin embargo tenemos que tener, digámoslo, claridad siempre en los valores que estamos impregnando en ese desarrollo, es decir, yo no voy a cambiar mi parecer por lograr algo, eso se llama caer en desesperación, ¿ya? Y por lo tanto, de alguna forma, transgredir lo que son mis valores personales, mis propios valores, ¿ya? Y eso en ningún caso debe ser una opción. Siempre tenemos que tener una tenacidad, tenemos que ser empeñosos, tenemos que ser esforzados, pero sin olvidar obviamente por qué estamos siendo esforzados, ¿ya? Y ahí es donde nace la crítica. ¿Ya? Don Pedro de Valdivia utilizó una estrategia muy eficaz porque obviamente los españoles engañados llegaron a prestar apoyo, pero lamentablemente el cómo utiliza esta estrategia no es nada loable, al contrario, es digámoslo de alguna forma bastante criticable, bastante indecorosa para la época. ¿Ya? Entonces, ahí está la crítica. ¿Ya? Eh, Debemos recordar, por último, para cerrar la idea, que evidentemente ningún logro, digámoslo, o ningún beneficio económico, a consecuencia de esta ayuda que se ha hecho, puede justificar la pérdida de la vida de alguna persona, porque de alguna forma aquí no todos los españoles sobrevivieron defendiendo. Recordemos que la ciudad de Santiago es quemada incluso a meses de su fundación. Entonces hay que ser bien categórico en entender que el territorio era peligroso de por sí y tampoco era tan rico como se pensaba. Incluso así lo dejó a la vista el tema de los lavaderos de oro y los lavaderos de plata. Entonces, ¿ya? Ojo con eso, jamás la vida tendrá un precio, ¿ya? Hay que cuidarla y respetarla, protegerla ante todo. Bueno, queridos estudiantes, familias, eso con la revisión de lo que es la retroalimentación para la guía del 7 de septiembre. Agradecido por su atención. Recuerde usted que ante cualquier duda o consulta, usted puede escribirme al número de WhatsApp del grupo de historia de WhatsApp y obviamente usted será atendido y será también sacado de la consulta a la brevedad. ¿Ya? Lo ideal es que estemos en contacto y de esta forma podamos ir creando y mejorando este proceso de enseñanza y aprendizaje remoto que el día de hoy nos ha convocado y nos ha llamado a trabajar de esta forma. ¿Ya? A poner énfasis en las actividades del segundo semestre, del 31 de agosto en adelante, y esperarlos para una próxima semana, una nueva entrega, esperando gocen de salud y tengan un excelente inicio de semana y compartan con sus familias. Hasta pronto y cualquier cosa, como ustedes saben, estoy atento a sus comentarios. Ya, hasta luego.